Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor y pidiéndole a Dios que seamos bendecidos en este día. Hoy voy a hablar acerca del tema creciendo espiritualmente, una de las cosas por las que nos congregamos, por las que vamos a la iglesia, por las que escuchamos estas cápsulas, es porque queremos crecer espiritualmente. Y por eso hablamos de este tema en este día, en esta mañana. Eh, ¿Cómo logramos crecer espiritualmente? No es tan, la Biblia nos enseña cosas realmente prácticas de cómo podemos desarrollar nuestra vida espiritual. Y lo primero es consagrarnos nuestra vida a Jesús, eh, ponerlo de primero. Hay muchas cosas en nuestra vida importantes, la familia, el trabajo, la economía, la salud, etcétera, pero Dios debe ir primero en todo esto y ese es el secreto del crecimiento espiritual. Y por eso, pues, es difícil muchas veces o nos cuesta crecer espiritualmente porque muchas veces las cosas de este mundo, los afanes, las situaciones diversas o empiezan a ocupar el primer lugar. Cuando nosotros ponemos al Señor de primero, ahí comienza el verdadero discípulo. El discípulo es aquel que tiene a Dios primero. Entonces necesitamos aceptar la autoridad de la palabra del Señor como la guía, como la brújula, como el consejo, como la referencia para tomar las decisiones. Cuando tenemos una brújula y nos estamos guiando, nosotros no le decimos a la brújula por dónde ir. Ella nos dice a nosotros la dirección que debemos de tomar. Nosotros podemos leer la Biblia y usarla para que acomodarla de tal manera que ella nos diga lo que nosotros queremos hacer, escuchar, pero la verdadera manera de usar la Biblia es que ella nos hable a nosotros y nosotros obedecemos la palabra de Dios. Hay varias cosas que tenemos que romper para poder poner la palabra de Dios de primero, al Señor de primero, y lo primero es cultura. La cultura es algo muy enriquecedor porque es la cultura de nuestro país, la cultura familiar, nuestra cultura que tenemos. Pero esta cultura dice todos lo hacen. Y hay cosas de nuestra cultura que son muy buenas, pero hay cosas de nuestra cultura que van en contra de la cultura de Dios. Entonces, tenemos que romper esto que dicen todos lo hacen. No porque todos lo hagan es lo correcto. Tradición, siempre lo hacemos así. Hay cosas que las hacemos por tradición, porque las aprendimos de esta manera, pero eso no significa que sea lo correcto. Parece lógico, la razón. No todo lo que aparente ser lógico es lo correcto. Y emoción sentimos que era lo correcto. Muchas veces nos dejamos guiar por cualquiera de estas cuatro, todos lo hacen, siempre lo hacemos así, parece lo lógico, sentimos que era lo correcto. Pero si choca con la palabra de Dios, no es lo correcto, no es lo que agrada al Señor. Cuando hablamos de la palabra, esta tiene que estar regada, esta entra en nuestra vida, pero lo que determina el desarrollo de la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios en nosotros es nuestra mente, cómo está nuestra mente, porque esa es la tierra donde ella va a entrar. Cuando tenemos una mente cerrada, yo aprendí así, yo soy así y nada me cambia, nuestra tierra es una tierra dura y la semilla de la palabra de Dios no puede producir en un tipo de tierra cerrada. Mente superficial, poco profunda. O sea, que no hay profundidad. No permitimos
que la palabra de Dios haga el trabajo completo, sino superficialmente. Estas son las personas emocionales que hoy quieren servir al Señor, pero mañana pasa cualquier otra cosa y se apartan del Señor. La mente distraída es aquella que tiene los afanes de este mundo, las cosas de este mundo, la entretención, el trabajo, todo le distrae y se aleja lentamente de Dios. La mente lista, es ser la mente que está preparada, que ha tomado todo pensamiento contrario a la palabra de Dios y lo ha llevado cautivo, lo ha eliminado de su mente. Entonces ahora Dios sí puede trabajar con esta persona. Eh, a veces pensamos que nuestro crecimiento y desarrollo está muy determinado del predicador o del pastor, pero quiero decirle que sí, que es importante lo que oímos y el predicador que escuchamos, el pastor que nos enseña, la iglesia a la que vamos, por supuesto, pero no es suficiente. Eh, no está en manos solamente del predicador, del pastor, del ministro, de la palabra, de la iglesia a la que vamos, sino que todo también depende de nuestra actitud que tenemos al recibir la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cómo recibimos la palabra es sumamente importante porque esto determinará correctamente el crecimiento nuestro. Cuando nosotros venimos con una actitud arrogante, una actitud distraída, una actitud de que eso no es lo importante, una actitud de que quiero otras cosas primero, entonces no recibimos. Ya eso lo sé, ya eso lo escuché, es una mala actitud. Pero cuando abrimos nuestro corazón y tenemos una buena actitud, se lo digo por propia experiencia, hasta cuando un joven, un niño habla en el púlpito, yo he recibido de Dios, porque si abrimos nuestro corazón, vamos a recibir. Decimos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, pero la pregunta es, no solamente si crees que la Biblia es la palabra de Dios, sino cuánto has leído la palabra de Dios. Si leemos más o menos 15 minutos al día, diariamente, durante un año, vamos a leer la Biblia. Si lo leemos durante 30 minutos al día, vamos a leer la Biblia unas 2 veces al año. También debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? ¿Cómo así que meditar? Meditar, todo el mundo, todo el que tiene problemas, la mayoría del que tiene problemas medita y sabe meditar. Porque cuando nosotros nos pasamos pensando en el problema, cómo salir del problema, cómo ocurrió el problema y las consecuencias de este problema, lo que estamos es meditando en el problema. Pero el Señor nos dice en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y aquí habla de meditar en la palabra de Dios. Si podemos meditar en los problemas, podemos meditar en la palabra. Hoy te hago esa invitación a que preparemos nuestra vida para ser buenos discípulos, con una buena actitud, recibir la palabra, honrar la palabra, leer la palabra, obedecer la palabra y meditar en la palabra. Y yo te aseguro que esto te ayudará a tener un gran crecimiento espiritual. En esta mañana les habló su pastor, Luis Felipe Jaramillo, pidiéndole al Señor que bendiga tu vida espiritual, que te ayude a desarrollarte y a crecer y cumplir con el propósito de Dios. Muchas bendiciones, tengan cada uno de ustedes un maravilloso día. Bendiciones a todos.